Y creo que ya es tiempo, 5 minutitos para los que llegaron y esperemos a ver cómo se agregan los demás. Bueno, en sus tareas tenían como objetivo, pues, simular un cambio anatómico en el cráneo que habíamos dibujado. Esto quiere decir que teníamos que alterar la forma de este. Teníamos que alterar la forma con ciertos recursos. La gran mayoría hicieron lo que cualquier artista en emergencia haría, y es exacerbar o exagerar algo de los rasgos que ya tenía el mismo cráneo. ¿Estoy en lo correcto? ¿No? Hicimos más grandes los ojos, más pequeños los colmillos, el maxilar más extendido, etcétera. Fueron los cambios que pude observar que hicieron. Les pregunto, ¿por qué no cambiar la forma completamente? Un ejemplo. ¿Por qué no esta pared frontal aplanarla y ponerle 4 ojos? ¿Qué nos lo impedía? ¿Había algo que nos lo impedía? No. No había nada que nos impidiera. Pero hay digamos, un cerco que nos dice que si transformo demasiado mi figura base, puede que no se entienda lo que estoy tratando de comunicar. Y eso reaccionaron muy bien ustedes. ¿Por qué? Porque si yo hubiera visto un cráneo completamente distinto a la estructura natural de la base que usamos, que era esta, quizá no hubiera entendido ni qué parte era, porque realmente las piezas que teníamos que representar, pues eran bastante complicadas algunas, ¿no? Sí me escuchan bien, ¿verdad? Porque yo Sí, me vi sí, como sí. robot. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, excelente. ¿Qué pasa con ciertas piezas? Vamos a ver algunas de sus tareas. No se enojen, ¿eh? Va a ser al azar. Ahí. Y esperemos la sorpresa. Aquí tenemos el primer ejercicio. Después, lo que pasó, ¿no? Que la mayoría hicimos, hiperextender alguna anatomía en específico, como los colmillos. Y mismo caso, ¿no? Creció la mandíbula y además de ello, hicimos unos dientes mucho más agresivos. Y aquí es donde entra un término que es importante que entendamos. Las líneas comunican desde cómo las ubico y qué forma están construyendo. El ejemplo más claro son los colmillos. Si nosotros representamos un colmillo afilado, la dirección es ascendente. Esto vuelve mucho más direccionado hacia lo feroz, a lo inquisidor, a lo violento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es muy simple. La dirección que toma una flecha te indica velocidad y movimiento. Si tú tomas esa estructura o esa forma y la acomodas en tu anatomía, le estás dando velocidad y movimiento.
por eso se lee como algo más agresivo, un colmillo afilado a uno chato. ¿Ok? Esto aplica en todas las partes de la anatomía. Si nosotros afilamos todo el cráneo, pensando en el maxilar inferior, si lo afilamos más, se va a ver mucho más agresivo. Déjenme, les voy a hacer un ejemplo. Es que había hecho un cuadrito bien bonito y lo voy a tener que borrar. Voy a dejar de compartirles esta tarea. Muy bien, allá Oscar. Y quiero que vean este cuadrito que está aquí. Este cuadro es un cuadro de control a nivel conceptual que, si bien está simplificado o sintetizado de alguna manera, cubre con los rasgos más indispensables para empezar a alterar un personaje o inclusive crearlo desde cero. ¿Qué es importante que tengamos en mente siempre con este cuadro? Yo recomiendo que lo hagamos en su libreta de bolsillo o en un cuadernito, o ya si son más tecnológicos, pues pueden hacerlo en su iPad, en un Excel, pero para el dibujo siempre tiene fines más prácticos tenerlo en una libretita. Yo lo que hago, y lo que he visto que hacen otros artistas, es dividir en columnas ciertas características que pueden ayudarles a controlar mejor su dibujo. Lo que quiero que ustedes hagan ahorita es, de sus tareas, van a generar este cuadro. Ejemplo, aquí dice uso de forma. Para ser más claro, sería uso de forma base. ¿Qué quiere decir? Que si tu cráneo tiene elementos más puntiagudos y te quedó un cráneo todo puntiagudoso con colmillos, etcétera, etcétera, tiene muy pocas partes redondeadas, su forma base es el triángulo. ¿Sí? Si tú, al contrario, redondeaste de más el cráneo y lo hiciste mucho más suavecito, los dientes chatitos, los ojos súper redondeados, tu forma base es el círculo. Y por el contrario, si tienes un cráneo que se hizo ancho y tu intención era hacer que se notara mucho más grande, ándale, güey, se van a comer a Oscar. Ay, no, perdón. Sería tu forma base el cuadrado. Estas tres formas son las formas base de cualquier personaje. Todos los personajes que conocemos, que podemos observar, que podemos, inclusive ya consumimos de alguna manera como entretenimiento, todos están basados en estas formas. ¿Qué es lo importante de ello? Que si yo ya elegí un cuadrado y mi personaje que está basado en esta forma rectangular es el malo, por ejemplo, es el que asigno como el posible villano de mi historia, les pregunto a ustedes, ¿el personaje que va a ser el héroe se recomienda que sea de la misma forma base, o ustedes sugerirían que fuera distinta? Sí, distinta. Sí, ¿Verdad que sí? La lógica es como muy, muy práctica. Y es evidente porque si yo hago todos mis personajes basados en esta figura base,
o forma base, va a ser muy difícil leerlos por nuestra audiencia o por quien esté viendo nuestro dibujo. Por eso los diseñadores de personajes se basan en estos tres para ir jugando con ellas y generar los personajes de acuerdo a su rol en la historia. Mi recomendación, en resumen, es, si voy a tener 10 personajes, o si mi chamba es hacer uno o dos o tres, siempre tratar de hacerlos distintos. Esto no está, digamos, agrediendo el estilo gráfico, ¿eh? Porque pueden decir, ay, pero ya no se va a parecer a mi estilo que estoy llevando. Es solamente una figura base. No va a cambiar tu estilo. Esa sería nuestra primer columna. Observen su cráneo o los cráneos que hicieron, perdón, las partes de los cráneos que hicieron y las vamos a asignar de acuerdo a la figura base o forma base. La segunda columna, vamos a indicar los rasgos modificables. Esto pues es bien evidente, muy obvio. ¿Qué podemos modificar del cráneo sin que pierda su estructura de cráneo? Pues hay varias piezas, los pómulos, los arcos que tiene el cráneo, las maxilares, los dientes, las fosas que tiene, las paredes del cráneo. O si somos mucho más simplistas y no nos queremos clavar tanto ahorita con la anatomía, bueno, podemos poner los ojos, nariz, boca. ¿Sí? Este cuadro quiero que lo empecemos a hacer. Segunda columna. Y la tercera columna es la que se vuelve más complicada. Porque en ella tenemos que identificar qué rasgos son modificables o, representables de la personalidad de mi personaje. Ejemplo, yo quiero que mi personaje sea tímido. Debo de analizar la característica tímida, en cuál de estas dos casillas entra. ¿Es física o psicológica? Psicológica, ¿no? En teoría sería psicológica, ¿están de acuerdo? Porque es una manera de reaccionar a las circunstancias. Ahora, ¿cómo puedo hacer que esa característica psicológica se note de manera física? Este es el reto más importante en la personalidad de un personaje. Porque para algunos, la mayoría de las características de los personajes son de esta índole. ¿Sí? Pensemos en un personaje y les pondré uno de ejemplo. Este sujeto, ¿lo conocen? Sí. Es Chimuelo. Tiene características psicológicas, que es como en comportamiento muy similar a un gato. Si vieron las películas, no me dejarán mentir. Cierto. Pero todas estas, es más, hay una característica que es bien fácil. Lo hacen ver muy mimado, ¿no? Como tímido, como retraído, como que se trata de esconder. ¿De qué manera representan esto en el físico de este dragón? Con las expresiones. El cómo se mueve. Y Los ojos. los ojos, ok. Hay un elemento, es más, inclusive su nombre de ahí viene. Retrae los dientes. Sí, sí. ¿Sí? Esta característica física ayuda a comunicar la personalidad total del personaje. ¿Por qué? Porque vemos un personaje
que es retraído, que es tímido, que tiene similitudes con los felinos domésticos. ¿Y qué hacemos? Que retraiga los dientes para mostrar una versión de él mucho más dulce, poco peligrosa. ¿Correcto? ¿Sí? Ese es un ejemplo que es muy obvio. Podemos ver otros ejemplos que son más complejos. Pero vamos a empezar por ahí. Quiero que hagamos este cuadrito. Si quieren, solamente pongan 4 rasgos modificables del cráneo y quizá 2 o 3 rasgos psicológicos que puedan representar de manera física. ¿Sí? O que tengan ustedes una idea de cómo representarlo. Ya dimos el ejemplo del chimuelo. Otro ejemplo sería, quiero representar algo feroz. Las líneas de dirección son muy importantes. Hasta aquí el cuadrito ya lo puedo borrar. ¿Sí les quedó más o menos? Es muy sencillo, ¿eh? No es más complejo. Hay cuadros que tienen 10 columnas y demás de brayes, pero este es como sencillo y creo que puede funcionar muy bien para empezar a acercarnos a este rollo de la creación de personajes. Bien. Para los que ya llevaron clase conmigo, deben de recordar algo que se conoce como positivo y negativo o macho y hembra en las estructuras. Para los que no, se los voy a explicar. Resulta que todo en el cosmos funciona a través de 2 cosas. El positivo, el negativo. Las hembras que reciben y los machos que depositan. Este proceso es innegable, sumamente repetible y está en todos lados. Voy a mostrar esto que me gusta mucho observar. Esto es una falange de un dedo, en la cual podemos observar que tiene un receptáculo o una figura hembra y un positivo, que es lo que se introduce en la siguiente forma hembra. Para fines de no ser sexista y que me vayan a denunciar y me vayan a aventar a una marcha de ahí en el Ángel, les vamos a llamar positivos y negativos. ¿Sale? El positivo es el que se incrusta y el negativo el que recibe. Y podrán comprobar conmigo que las falanges, las falangetas y ya no me acuerdo que son esta pequeñita, perdón. Falangín. Falange, falangeta y falangín. Tienen esta forma constante. ¿Dónde más vemos esto? El tórax humano. Todas las costillas tienen una dirección positiva. ¿En dónde lo observamos en nuestro cráneo? La nariz. La nariz, su función es recibir aire o introducir aire. Por ende, la forma que posee es una forma positiva y una negativa para recibir el aire. Estas líneas direccionales son lo que se les conoce como líneas de movimiento. Ya iba a repetir. Son líneas de movimiento porque dictan la dirección, pero también esta dirección lleva implícito cierto movimiento en ella. ¿Dónde lo podemos notar más fácil? Hasta aquí ya no los confundí. Sí lo podemos trabajar así, ¿no? Positivos y negativos. Todo funciona así en cuanto a representación visual. Si yo tengo un cráneo
basado en la forma de un rectángulo, este cráneo va a oponer una resistencia natural al cómo representarlo, ¿no? A ver si se alcanza a ver, creo que sí. Ahí está. Va a mostrar más peso. Ahí está. Va a mostrar más peso, mucha más solidez, pero también está indicando una dirección y un movimiento. Este cráneo nos dicta que por sus líneas, casi en todas direcciones rectas, tiene un movimiento descendente o de peso. Muestra una representación pesada, densa, ¿sí? Esto es un atributo a través de las líneas direccionales que se convierte también en un atributo de movimiento en el dibujo. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer un personaje con características psicológicas que sea ágil, divertido, espontáneo, que piense rápido, etcétera, difícilmente va a funcionar este estilo de forma, ¿sí? Porque las líneas direccionales le restan un poco de movimiento y le dan el atributo de peso. ¿Sí me expliqué? Ahora, Sí, no quiero profe. que sean mandatorios, ¿eh? Estos no son como los 10 mandamientos de Moisés. Este rollo es sugerencias para desarrollar un personaje. Digamos que tú quieres hacer un personaje discursivo o que rompa con lo cotidiano. Bueno, lo puedes intentar, ¿no? Lo han hecho algunos y ha funcionado. Por ejemplo, ¿vieron Pets, la de mascotas, la película? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí sale un conejito que es todo agresivo, todo enojón y todo intenso, ¿no? Este es algo discursivo, es algo que rompe lo tradicional, que todos pensaríamos, tiene figuras en base de círculo, es redondeado, es pequeño, sus líneas de movimiento dicen que es tierno, que es rápido, que es ágil, y en la película te muestran una personalidad contraria a lo que dice su apariencia. Se puede hacer eso, no es como que un mandatorio no hacerlo, pero Como el yo Pikachu. sugiero Pikachu, ¿no? En la más reciente de Detective Pikachu. Sí, si no, bueno, a lo mejor me estoy confundiendo. No, sí, sí, sí. El Esa, Pokémon ¿verdad? Pikachu Mm, es como sí, todo profe. gordito, chaparrito, redondo Ajá, y es medio loquillo. ¿no? Y tiene una voz distinta o sea, esto funciona. Yo recomiendo que lo dejen como esa opción pícara, porque si lo replicamos mucho, pues te lo gastas y ya no tiene el impacto que sería ideal, ¿sí? Voy a ejemplificar cuál de las tres, ya hablamos del rectángulo o el cuadrado, líneas rectas, nos da el atributo de peso. Uh-huh. Si nosotros inspiramos este cráneo en triángulos, y agregamos dientes afilados, que fue el caso de algunos de nosotros que lo exageramos así. Me encuentro con un cráneo. No crean que dibujo así de feo, ¿eh? Es por el plumón. Bueno, la verdad sí, pero le encargo a Celeste que me haga mis dibujos.
Ahí tenemos un cráneo inspirado en una forma base triangular. Si se dan cuenta, las líneas son mucho más dinámicas. ¿Correcto? ¿Cuál sería el atributo que tiene esta representación triangular y que le deposita o le da la ventaja de líneas de movimiento para nuestra representación? Como que es más listo, Se ve más más listo. dinámico. Ahí está, esa es la palabra. Dinamismo. El rectángulo, su característica principal es el peso. El triángulo es dinámico. Es más, si pensamos en la matemática, la manera de representar el movimiento es a través de triángulos y elipses. Nunca se utilizan rectángulos. ¿Ok? En la geometría descriptiva, en la geometría analítica, siempre es a través de triángulos y de elipses. Entonces, aquí tiene un movimiento dinámico, rápido, y esto nos puede servir para mostrar características como decía Daniel, sí, que es chistoso, que piensa rápido, que habla muy rápido, ¿no? No como yo que hablo despacito, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por ahí vamos? ¿No los he perdido? Excelente. Ok. Vámonos con... Oye, pero Sí, una duda, sí, todo esto, no del triángulo, sino en general, todo esto está basado en la realidad de nuestros cráneos, ¿no? O sea, según yo, hay tablas de fisiología que cuando hay no sé, si ponen a 5 políticos, pero de repente uno tiene más forma redonda como cara de bebé, él te da más confianza. Si alguien tiene pómulos muy marcados o cara muy larga, sientes que va a ser más malvado. Eso ya como personas, pues es un prejuicio que traemos desde el córtex, ni siquiera lo hacemos consciente, ya es como forma de los cráneos. O sea, está basado exacto. en eso mismo, ¿no? Es que toda esta información nosotros ya la hemos eh, capturado de manera subconsciente desde hace miles de años. El ejemplo es, existían tres especies de homos. Los sapiens, los decinovanos y los neandertal. ¿Sí? Los neandertal eran cuadrados, rostros muy pesados y afilados, con triángulo. Los decinovanos eran triangulares y redondeados, rasgos suavizados con lo redondo y pesados con el cuadrado. Y estaban los sapiens, que eran en su mayoría triangulares y suavizados en algunos rasgos con círculo. ¿Sí? De estas tres especies humanas, sobrevivió una con mayor vigencia o mayor repercusión en la especie, que todos sabemos que es la sapiens. Pero resulta que estas no nos abandonaron. Nosotros relacionamos las cosas de terror con los rasgos neandertal. Si se dan cuenta, todas las cosas que son como de miedo son peludas, encorvadas, ojos sumidos, dientes puntiagudos. Neandertal. Si nosotros vemos cosas torpes, decinovano, son como gorditos, ojos grandes, como apagadones, ¿sí? Y si queremos algo inteligente o súper inteligente, exageramos al sapiens. Un ejemplo, me dirán si no lo reconocen, ¿no? Estos sujetos que muchos han visto, los grises, ¿no? Están inspirados en una super exageración del sapiens. Entonces nuestra conciencia, como bien decía Dani, está basada en información genética de hace de miles de años. Por eso, cuando ves, y como decías,
Si ves un político con una cara amable o refinada o bonita, confías en él. Vean el presidente de Canadá, ¿no? Es un tipo bonito, todos creemos que es bueno. Vean nuestro presidente, es una persona estéticamente muy fea y para muchos pues, es el villano de toda la historia, ¿no? ¿Puede tener razón? Sí, generalmente los rasgos sí dictan tu conducta. Voy a mostrarles un ejemplo de ello. Ya no los revolví mucho, sí más o menos logramos aclarar esto, ¿no? Y sí, como dices, Dani, esto ya tiene montones y montones de años que lo recibimos, lo entendemos, pero no sabemos que está ahí, ¿no? Como que lo pensamos inconscientemente. Decimos, digo lo más clásico, si vemos un perrito, un bulldog inglés, es bien tierno. Y vemos un Doberman, que es totalmente inspirado en triángulos. El bulldog inglés entra aquí. Sí. El Doberman aquí. Entonces es más dinámico, es más peligroso. ¿Sí? Esto pasa siempre y lo vamos a seguir replicando eternamente. Voy con la parte circular. Si nuestra base del cráneo son los círculos, tendríamos un cráneo amigable, ¿no? Es como, él puede ser un gran amigo porque es redondo, porque no tiene ninguna dirección muy marcada más que la de su mismo rostro. ¿Sí lo perciben? Cómico. Cómico, puede ser un personaje pasivo, amigable, bonachón, ¿no? Todas estas ondas psicológicas se pueden representar a través de estas curvas suavizadas. Entonces, si ya dijimos esto, ¿cuál sería la principal característica del círculo o la esfera? ¿Cuál se imagina? Si dijimos que el cuadrado es estático y peso, el triangular es dinámico y movimiento, el círculo o la esfera sería... Está fácil, miren. Sería pasivo. ¿Sí? No es del todo pesado, no es dinámico, se mueve, pero pasivamente. Ejemplo de un personaje que podríamos diseñar así. Gasparín. Gasparín. Mira, hubiera dibujado a Gasparín. Pero a mí se me ocurrió ahorita una hermosa tortuga. Si nosotros pensamos en personajes tortuga, todos los personajes tortuga son redondeados. ¿Sí? Se mueve lento, es pasivo. Gasparín pues, es totalmente redondo. Si pensamos ahorita en un personaje triangular, ¿quién se les vendría a la mente? Duende Verde. El Duende Verde, ¿no? Tenemos un personaje que es totalmente afilado, hasta sus armas y vehículos y demás, inspirado totalmente en triángulo. Y su comportamiento como villano, como personaje, es de movimiento, es activo, es agresivo, es intenso, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué quiero que hagan? Vamos a tomarnos unos 10 minutos para que ustedes construyan este cuadro, ¿sale? Creo que lo expliqué lo mejor posible. ¿Tienen dudas en esto? ¿Cómo elegir la figura sobre los cráneos y las partes que hicieron? No. Creo Yo que tengo está, duda en cómo dime, armar el cuadro. otra vez. Yo tengo duda en cómo armar el cuadro. Vamos a hacerlo acá.
voy a finalizar esta reunión y en la misma liga reanudo, ¿vale? ¿Qué otra cosa podría modificar? Con eso es bastante. Orejas, ¿no? O para los más técnicos, cavidad ocular, cavidad ojosa nasal, maxilares y meatos auditivos, ¿sale? Como lo técnicos que quieran ser, pero al final cualquiera funciona. Ahora, mi personaje, si ya me basé en algo redondo, decíamos que teníamos la oportunidad de romper con las características de un elemento redondo, que en este caso decíamos que eran el peso, lo estático, ¿no? De estas características estáticas, si yo las quiero romper, bueno, puedo meter cualquiera que quiera. Pero si yo quiero conservar sus características, ¿qué características de peso o de esteticidad? Creo que sí es con C, si me equivoco, perdónenme. O de ser estático, de peso o de esteticidad, puedo representar a nivel psicológico. ¿Cuáles se les ocurren? ¿Cómo es una persona que es pesada o estática, quieta? Bonachón. Bonachón, ¿no? ¿Qué más? Habla lento. Lento, ¿Sería alguien serio? serio. Vamos con estas tres. ¿Cómo puedo representar lo bonachón, lo lento y lo serio en un nivel físico? Pensemos en lo lento. Este sería la más fácil. Pues tal vez poniéndole como patas cortas, o bueno, como extremidades cortas, ¿no? Ándale, eso me gusta. Si yo represento a alguien con extremidades cortas, me indica inmediatamente que su capacidad motriz es nula. Si vieron Big Hero, pues recordamos cómo se movía, ¿no? Hasta que le ponen su super traje. Pero en general, ya tenemos resuelto esto, ¿no? Líneas cortas. ¿Correcto? Ahora, quiero yo representar seriedad. ¿Cómo lo haríamos? Con las expresiones faciales serían algo estáticas, sin tanto movimiento. Voy a transformar esto en una carita. Si yo pongo ojos así, una nariz, intentando hacer un cráneo, y una boca así, estas líneas están dando una dirección muy poco intensa y está mostrando, como bien decía Oscar, a través de la expresión, seriedad. Entonces, usando líneas con direcciones horizontales, bueno, imaginemos que hay 10 horizontales. ¿A qué me refiero? Que tratar de que todos sus rasgos de expresión, sus gestos, estén de manera horizontal. Esto nos va a ayudar a denotar seriedad. La última, bonachonería, que es como bueno y se le nota que es bueno, ¿no? No lo oculta, es evidente. ¿Cómo lo podemos hacer? Con ciertos rasgos redondeados. Por ejemplo, si redondeo, Sí, la mandíbula. ¿no? Si redondeo algunos rasgos, inclusive ya con la redondez,
me da la intención que es bonachón. ¿Sale? Este sería un ejemplo del cuadrito que tienen que hacer. Háganlo así, de simple, no se claven mucho. Yo les sugiero que, como lo hicimos aquí, tomaran 3 características y trataran de leerlas de los elementos que ya hicieron. ¿Sale? Ahorita todavía no estamos creando un personaje. Estamos analizando uno que hicimos. ¿Y qué hicimos? Un cráneo. Hicimos esto. Un cráneo. Y alteramos cada una de sus partes. Ya que ustedes pueden analizar cada una de estas partes individuales, quiero que a través de esas representaciones traten de relacionar, claro, bonachonería con los ojos, pared frontal y maxilares inferiores, ¿no? Lentitud, líneas más cortas en toda la estructura. Seriedad, líneas horizontales de dirección. ¿Sí? Obviamente va a variar de acuerdo a lo que ustedes dibujaron. Pero hasta aquí, ¿los revolví mucho o sí lo podemos hacer? Yo nada más tengo la duda, perdóname, o sea, ¿tenemos que anotar justo los ojos, nariz, esas palabras, o tenemos que dibujarlas ya en el personaje? No, solamente en el cuadrito, escríbelas. Y ya sí las vamos a dibujar, porque ya las dibujaron. Ustedes de tarea ya las dibujaron. ¿Sale? Ahorita nada más sería entender qué dibujaron y darle el sentido a lo que dibujaron. Voy a mostrarles un ejemplo de los que ustedes hicieron. A ver a quién amolamos con... Mira, ya, ni modo, estaba abierto el de Oscar. Sí se ve. No, ¿verdad? Ahí está. Ya. Se destrabó. ¿Ya lo ven? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Del lado que es el izquierdo, tenemos el cráneo a nivel más cercano a lo real, ¿no? O a lo que estábamos viendo en la imagen de referencia. Y del lado derecho vemos el modificado. Este modificado, ¿en dónde entraría? Sería de forma triangular, esférica o rectangular. ¿Triangular un poco? Yo creo que va por triangular, ¿no? Tiene partes rectangulares, sí, pero es mucho más triangular. Ahora, ¿qué pasa si es híbrido? Si, como bien lo observó Dani. Oye, es que tiene partes muy obvias rectangulares y partes triangulares. Se pone así tal cual. Ponemos las dos figuras, ¿ok? Yo que recomiendo que seamos bien observadores. No porque tenga una esferita chiquita aquí en el arco cigomático, pues ya pensemos que está dentro de las esferas. Vayamos hacia la estructura base principal, que a mi parecer en este dibujo sí sería el triángulo. ¿Ok? Después de esto, ya lo dibujaron, nada más pones que modificaron. Por ejemplo, aquí Oscar tendría que poner en rasgos de modificación, pared frontal, los incisivos o los colmillos, el maxilar inferior y creo que un poco el hueso cigomático o el pómulo. ¿Correcto? Eso pondría en su cuadrito, en la columna de rasgos de modificación. Y en los rasgos de personalidad y fisiológicos, solo es relacionar, bueno, qué rasgos filosóficos, perdón, psicológicos puedo representar a través de ese dibujo que tengo. Un cráneo así, pues no sería
bonachón, por ejemplo. Aunque podríamos hacer esta disyuntiva, ¿no? Podríamos hacer un personaje que aparentara ser súper violento y que fuera todo tierno. Se Sí, puede que fuera hacer. más amigable, ¿no? Que fuera amigable, que fuera leal. Se puede hacer. Pero repito, si haces uno, recomiendo que con los que conviva sean diferentes. ¿Sí? Que no todos Sí. sean revueltos, porque si no, el interlocutor o quien ve tu dibujo se confunde y se hace como una pasta extraña en su cerebro y ya no lo entiende. Entonces, si hacemos uno así, que aunque aparenta ferocidad, dinamismo y agilidad Agresividad. de mente, pueda representar otra cosa. Como el de Hotel Transilvania, ¿no? Anda, en Hotel Transilvania lo hacen mucho. Ahorita me acuerdo de Frankenstein. Si lo tienen en mente. Es un Sí. personaje 100% base rectangular. Es totalmente como lo estamos describiendo aquí. Es lento, es torpe, es en cierta parte bonachón, etcétera. Extremidades cortas por su gran tamaño. Y si observamos a Vlad, que sí se llama Vlad, creo que sí, ¿no? El Drácula, el vampiro principal. Es todo afilado, triangular, dinámico, es rápido, ¿no? Así es como todo buena onda y... Exacto. Ahora, de los personajes de Hotel Transilvania, son bien obvios de relacionar con este cuadro. Ahora intentémoslo hacer con su cráneo. Eso mismo que hicimos ahorita, háganlo con las partes de su cráneo. ¿Vale? Vamos a tomarnos, ¿qué les gusta? Unos 10 minutos. ¿Creen que sea suficiente? O Todo es sea, en es un texto. cuadro por todo lo que dibujamos. Exacto. De lo que dibujaron, lo pasas a texto. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de este texto vamos a ver al artista Gerard S. Marantz y vamos a intentar construir ya un personaje a través del cuadro que están haciendo ahorita. ¿Sale? Yo creo que con 10 minutos es suficiente. Por mientras voy a ir preparando. Porque lo tenía acá. Ahí estamos. Tengo una pregunta. Adelante. Si en las figuras utilizamos, por ejemplo, el triángulo y el círculo, ¿ponemos las dos figuras? O sea, si es como híbrido o Sí, ponemos nada ahora, más la más ¿sí se escucha? predominante. Sí. A ver, otra vez, si me preguntabas que si tú encontraste en tu figura base dos, ¿no? Dos muy Ajá. principales. Ajá. Pon esas dos. Ahora, si notas que de Ok. esas dos hay una que tiene más preponderancia o es más importante que la otra, básate nada más en la más importante. Por ejemplo, si tienes esfera y triángulos, pero tú notas que hay más partes esféricas, cásate con la forma esférica. Ok. ¿Vale? Gracias. Ok. Vamos a continuar. Ya dejamos de revisar la tarea de Oscar. Muy bien, muy buena tarea. Las que pude revisar, todas excelentes. Dani está manejando muy bien la perspectiva. Ya el isométrico, creo que lo empiezas a querer. Espero que así sea. Ay, Esta yo técnica isométrica, ¿mande? tampoco pude abrir la carpeta. Les voy a Iba a reenviar abrir su otra. carpeta una por una para que puedan ahí subirla. ¿Sale? Ah, ok. ¿Y El día aún de puedo hoy. subir la tarea ahorita? Sí, sí, hoy la podemos subir y yo la reviso igual sin ningún lío. Ah, ok.
Este cuadro es como simple. A veces cansa porque dices, ¿a poco voy a tener que escribir todo lo que me imagino? Pues si lo vemos así, pues sí es cansado. Pero imaginemos lo siguiente. Hay personajes que dibujamos por hobby, ¿no? Así como, ay, no sé, aquí tengo mi libretita, déjame ver. ¿Qué tengo dibujado? Por ejemplo, este. Ahí se ve, sí. ¿En qué figura base está inspirado? En el círculo, En un círculo. ¿Y qué emociones quería yo transmitir? Pues pasividad, confianza, ¿no? A un personaje amistoso que lo vieras y dijeras, ah, pero vamos a ver qué hace. Todo eso era lo que quería transmitir en él. Él, para realizarlo en este boceto, yo tuve que hacer mi cuadrito, ¿sale? Escribiendo o entendiendo qué quería mostrar. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar algo distinto? Y ahí ahorita se los muestro. Es el mismo personaje, pero inspirado con otra figura. Tenemos aquí, ahí se ve, una figura híbrida, en su mayor parte es rectangular, con algunas partes triangulares. Y no te da la misma intención que el otro, ¿están de acuerdo? O sea, en este brother no confío. Este brother no me va a contar un chiste, ¿no? O sea, es más seguro que este me diga una majadería o me agreda. Todo esto es a través de ese cuadro para lograr esta pues, disociación de emoción y rasgos. A ver si tengo algo por acá. Bueno, no los distraigo. Terminen su cuadrito. Y ahorita continuamos. Ya teniendo ese cuadro, se van a dar cuenta lo fácil que es modificar lo que estamos dibujando. Digamos que te das cuenta o de alguna manera sacas una radiografía de lo que quieres dibujar y a veces nos damos cuenta que no quería dibujar eso. ¿Sí? Y cambiamos el tipo de trazo, el tipo de arte para acercarnos más a lo que quiero mostrar. Miren, aquí les voy a enseñar. Miren, este personaje, yo hice el cuadro pensando en un personaje 100% esférico que mostrara la inocencia, que fuera torpe y que fuera amistoso. Cuando lo vi ya dibujado, no representaba nada de ello. Se veía más torpe que inocente, ¿no? Parecía como un cavernícola bobo. Entonces tuve que ir modificando los rasgos hasta conseguir el ideal, que tiene la misma inspiración circular o esférica, pero ya tiene un poquito más de intención en las emociones que yo escribí y tenía pensadas. ¿Ok? Esto es lo que va a pasar cuando hagamos personajes. Oye, pero una pregunta, ¿si es poner el cuadro cada parte desfragmentada? Las que hayas modificado. Habrá algunas que no modificaste mucho. No sé, es decir, yo no modifiqué el pómulo, ¿no? Exacto. No pongas el pómulo. O yo no Ah, modifiqué las cavidades no. oculares. No Ajá, pongas esas. Pero las que sí modificaste, esas sí ponlas. va.
Ahora, si modificaste todas, pues ni modo, vamos a tener que poner todas. O más bien, jerarquiza y di, ok, sí modifiqué 10 partes, pero creo que solamente 4 o 5 son las que realmente muestran alguna intención en el dibujo. Ya casi estamos, ¿verdad? Conforme vayan terminando, abran la presentación que dice Gerards, y nunca me aprendo su apellido, perdón, Marantz. Suena como que fuera de Kuwait o de Arabia Saudita, pero no, es oriundo de Los Ángeles, California. Un gringuito más haciendo buen arte. Ahí se ve. Espero no les dé pesadillas, pero Gerard Marantz, pues es de lo más pro que existe ahorita a nivel contemporáneo en arte conceptual. Si pueden seguirlo en Instagram o en ArtStation, pues está increíble su trabajo. Y sí, es muy bizarro, pero pues es parte de lo creativo. ¿Ya tienen su cuadrito listo? ¿Ya se durmió Celeste? Ah, no, sí está despierta. Ok, vamos a pasar a esta parte para que ya empecemos a dibujar. Si observamos los personajes que dibuja Gerard Marantz, vamos a agregar o vamos a percibir que hay un elemento extra para definir las características de un personaje a nivel visual. Ya decíamos que tenía una forma base, circular, triangular o cuadrada. Sus personajes tienen una inspiración basada en estas figuras. Y este ejemplo me encanta porque tenemos las 3 figuras representadas en un mismo personaje o en el desarrollo de un mismo personaje. Del lado izquierdo tenemos un triangular, en el centro un cuadrado o rectangular y del lado derecho tenemos un circular. Ahora, son híbridos porque tienen partes de distintas formas, los 3, pero preponderantemente hay ciertas características
que nos hacen señalar que está más cargado hacia el triángulo, más hacia el cuadrado y más hacia el círculo. ¿Están de acuerdo conmigo? Que se alcanza a percibir. Digo, aquí ya es más difícil leerlo. ¿Qué quiero que hagamos con esto? Bueno, tienen la oportunidad de observar el cómo construye este personaje y cómo los resultados empiezan a verse distintos con el uso de distintas formas. Representa las características psicológicas que inclusive sin saberlas podemos nosotros deducirlas con el simple hecho de observar sus trazos y dibujos. Si vemos este robot, que es el Dark Rider, él hace artes, bueno, les platico rápido de él. Hace cine, videos, él hace, bueno, ha hecho diseños conceptuales para Avengers, Spider-Man, Shazam, Batman, Sucker Punch, Avatar, Transformers. O sea, de ahí nos seguimos a muchísima calidad que tiene. ¿Cómo empieza él? A través del diseño y el dibujo. Empieza a esculpir, pintar e ilustrar. Posteriormente se especializa en escultura digital en ZBrush y retoque de imagen en Photoshop. Ese es su proceso de trabajo, muy similar al que llevamos nosotros. Solamente pues, hay que confiar en que podemos hacer cosas así. Dicho esto, podemos ver las diferencias que dan las inspiraciones en figuras. Por ejemplo, este robot comunica otra información muy distinta a este de arriba. Este que estamos viendo, su figura base, ¿cuál sería? ¿Rectángulo, triángulo o círculo? Un poco el círculo, ¿no? Chécalo, chécalo. Yo digo que el rectángulo. Es un rectángulo, exactamente. Porque te da fortaleza, confianza en su fuerza, en su estaticidad, ¿no? En cambio, si vemos este otro, su inspiración es el círculo y nos da otra intención. Es más, podríamos pensar que este es más bueno que el otro por el simple uso de las líneas. Aunque puede ser que no sea así, ¿eh? Puede ser que este sea el super gandaya. Como pasa en Halo. Si han jugado Halo, los personajes principales son en base cúbica o base cuadrada, rectangular. Y los enemigos son en bases triangulares y redondas. Aunque digo, ya en el juego vamos viendo que no todos son del todo buenos ni de todo malo, pero ahí están. Esta presentación la tienen ustedes. Y aquí viene el ejercicio del día de hoy. ¿Y por qué poner un robot de ejemplo? Nosotros hicimos un cráneo, lo dividimos en piezas y estas piezas las alteramos o modificamos. ¿Correcto? ¿Qué quiero que hagamos ahora? Le vamos a agregar algo que es... no, déjenme, les dejo de compartir la pantalla. Es algo que vamos a conocer como el factor de fusión. No tiene que ver con herrería, ni con física cuántica, ni nada de eso, ¿eh? El factor de fusión es, como lo pudimos observar en los artes de Gerard, todos sus personajes, después de ese cuadrito, los fusiona con una textura. Y esta textura
le da personalidad a su personaje. ¿Dónde vamos a encontrar algunas texturas que quiero que usemos hoy? En la carpeta de Gerards van a ver una carpetita que dice textura fusión. Quiero que elijan una de las texturas que tenemos ahí. Me inspiré un poquito en lo que yo pude observar en sus trabajos. Vi fuego, vi roca, vi lava y vi medusas. Utilicen algo de esas texturas y agréguenla ya a su cráneo modificado de manera que quede una representación como esta, pero ya con las modificaciones que ustedes hicieron y agregándole la textura que debe de llevar o que eligieron. ¿Sí ya tienen esa carpeta abierta? Les comparto la pantalla para que la vean. Sí. Sí, ahí son, déjenme ver cuántas texturas, son 8 texturas distintas. Ustedes pueden elegir de preferencia una o dos y tratemos de aplicarla sobre el final ya resuelto de nuestro cráneo o nuestro primer ejercicio. ¿Sí? Más o menos me expliqué. Lo voy a dibujar en la pantallita para que lo hagamos juntos. Ahí tienen varias texturas. Yo, por ejemplo, voy a usar de base. A mí me gusta la textura como del fuego. Entonces, yo ya dividí. Tengo la pared frontal modificada, los maxilares modificados y modifiqué también, ¿qué puede ser? La nariz, ¿no? Todas estas piezas que sería el maxilar superior. Esto ya ustedes lo hicieron. Ya le dieron orden en su cuadro. Y ahora le vamos a agregar este factor fusión y yo elegí el fuego. ¿Ok? Entonces voy a construir con la misma técnica isométrica el cráneo que ya modifiqué. Supongamos que alargué el maxilar, afilé colmillos, reduje el maxilar superior, afilé los pómulos y reduje los ojos, ¿no? Un decir, que esto haya sido lo que yo haya modificado. Quiero que ustedes hagan esto y le agreguen este factor de fusión del fuego. Por ejemplo, yo quizá modifique aquí ciertos rasgos para imitar el fuego dentro de la estructura. Etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? ¿Sí se puede? ¿Para cuándo es esto? Van a tener un mes para hacerlo. Nada, no es cierto. Pues mira, yo me tardé 30 segundos. Me quedó medio feo. Pero a ustedes les va a quedar mejor. Vamos a irlo haciendo en el trayecto de la clase. Les voy a dar 20 minutos sin mi presencia hablándoles para que se puedan trabajar con comodidad. ¿Les parece? Vamos a tomarnos 30 minutos. Y nos vemos aquí al 10 para las 11 para concluir la clase del día de hoy. ¿Sí está bien? Va. Sí, disculpe, profesor, Dime. una duda.
Entonces, al momento ya de dibujar el cráneo completo, le ponemos, ya sean ojos o algo así, o solo el cráneo. Solo cráneo. Ahorita quiero que nos enfoquemos al puro cráneo Ujú. y sobre el cráneo hagas esta parte del factor fusión Con las texturas. con alguna de las texturas que está en la carpeta. ¿Sale? Ok. Si, Sí. si ustedes quieren agregar otra, ahorita tranquilos, ya tendremos chance de brayar. Pero ahorita concéntrense en esas 6 texturas, 8 texturitas, elijan una y agréguenla en su resultado final. Esto lo quiero en una hoja completa, de manera vertical la hoja, o sea, de pie. ¿Sí? Sí. Y quiero que utilicen sus líneas de control, de centro. ¿Sí me escucharon o ya no me escucharon? Creo que se trabó un poco la imagen. A mí se me trabó. Sí, a Sí, la mí igual. imagen se trabó, pero sí se escucha. Creo que se trabó este. Sí, solo la imagen. ¿Lo hacemos con 6B también?